¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si eliminaras tus miedos? Sabes, los miedos no tienen ningún poder a menos que tú se los des. Tus miedos, campeón, están solo dentro de tu mente. Estos son límites que te impones a ti mismo. Los puedes ver también como obstáculos y por esa razón los puedes eliminar. Los miedos nos paralizan y detienen nuestro camino en alcanzar nuestros sueños. Son algo desagradable, son una carga innecesaria, pero casi nunca los enfrentamos porque nos atemoriza al hacerlo. Témele únicamente a tus miedos. La verdad es que es muy probable que estos ni siquiera existan, excepto porque tu mente los convierte en realidad. Y cuando tú crees algo, esta creencia se convierte en una parte de ti. Por eso cuando tenemos un miedo, lo típico es que evitemos desafiarlo. Quiero comenzar hablando sobre la naturaleza de los miedos. Los miedos son una emoción y como tal no está en el camino de la lógica. Por esa razón tienen la capacidad de manipularnos. Es muy importante que aprendas a neutralizar los miedos. De otra forma se quedarán allí. Las barras de la prisión mantendrán su posición, la base no cambiará y tú no podrás salir de ella. Cuando te das cuenta que los miedos no tienen una base real, que son como un truco de tu mente, que son como una historia que te estás contando a ti mismo basándote en patrones subconscientes, cuando seas consciente de eso, tendrás el poder de hacer lo que desees. El miedo nace en el deseo universal de mantener la homeostasis. Homeostasis es simplemente balance. Todo tu cuerpo y funcionamiento está diseñado para obtener y mantener ciertos parámetros en un nivel determinado. Las personas son criaturas de hábito y hay una razón para esto. Todos deseamos mantener algún grado de balance. El miedo surge de la posibilidad de perder ese balance. Hace poco hablamos de la estructura de la personalidad y miramos un poco la idea de la polaridad. Recuerda que son dicotomías, ejemplo, frío y calor. Tú no puedes estar frío y caluroso al mismo tiempo. Entonces si estás caluroso y la posibilidad de quedarte frío aparece, ahí mismo te alarmas, te asustas, incluso hay personas que pueden hasta aterrarse. Otro ejemplo es que si eres introvertido y te das cuenta que tienes que hablar en público frente a 4000 personas, probablemente eso te aterrorice. Por otro lado, si eres un extrovertido y te das cuenta que tendrás que pasar 4 meses en una cabaña en las montañas solo, ¿qué pensarías? Todo es relativo, siempre nos polarizamos hacia una forma de pensar, hacer o ver. Esta polarización está determinada por la estructura de tu personalidad y de tus creencias subconscientes. Todo esto es la base de la homeostasis. Su tarea es mantenernos actuando de determinada manera. Como resultado final obtenemos la creación y perpetuación de zonas de confort. La zona de confort es mediocridad, es la muerte de las posibilidades y los logros. Está diseñado para mantener las cosas de una forma determinada y la mayoría de los individuos nunca saldrán de su zona de confort. Ellos nunca se retarán. Esas son personas que siempre ordenan lo mismo en el restaurante, son los que siempre andan con el mismo tipo de personas. Las zonas de confort son perfectas para funcionar bajo piloto automático. Enfrentémoslo. La mayoría de los individuos son perezosos, están contentos y satisfechos siempre y cuando puedan ir en piloto automático. Es difícil pensar, es difícil salir de la caja y como resultado las personas se vuelven cada vez más pesadas y se quedan en la polaridad. Llevan tanto tiempo en esta forma de pensar, ver y actuar hasta el punto que le temen a todo lo demás. Quiero que miremos nuevamente esta idea. Fortaleza, debilidad. Quiere decir que si eres fuerte en algo, probablemente seas débil en el otro extremo, a menos que desarrolles balance. En este tipo de personalidades, todo está basado en una fortaleza en particular y por eso se crea una sombra, una debilidad. Siempre que te concentres únicamente en tus fortalezas, quedas incompleto. No podrás desarrollar balance, estarás desarrollando polaridad y zonas de confort. Como resultado, cuando alguna situación no sea adecuada para tus fortalezas vas a sentir incertidumbre y la incertidumbre tiene una buena porción de miedo. Cambio, incertidumbre. A las personas no les gustan los cambios y como líder te reto a que lo analices. La mayoría de los individuos cuando tienen que hacer algo que no acostumbran, normalmente pelean para no hacerlo. Esta es la razón por la cual las zonas de confort son como pesos, incrementan la gravedad. Muchas personas evitan salir de su zona de confort. Expandamos un poco la idea y miremos la verdadera esencia del miedo. Aquí quiero mencionar nuevamente a Carl Jung, quien dice que algunos eventos, aquellos realmente emocionales y traumáticos, pueden congelarse en nuestra memoria, manteniendo la misma intensidad emocional desde el momento en que fueron almacenados. Pueden ser miedos, pueden ser preocupaciones, sentimientos dolorosos.
Entenderlo y comprender cómo condiciona a la persona puede significar prevenir muchos eventos, de tal forma que no podrás ser sorprendido. Ten presente que en la vida algunas cosas simplemente suceden. Las personas van a presionar tus botones y presionar el botón adecuado puede sobrecargar tu ego. Acuérdate, el ego guarda y está muy relacionado con los recuerdos complejos y dolorosos. Si no te tomas el tiempo para encarar este tipo de cosas, retar tus miedos y balancearte, serás extremadamente vulnerable y no podrás ser el líder fuerte para el cual estás diseñado. Porque si estás corriendo de tus miedos y aún te polarizas, no estás explotando toda tu habilidad. Lo único que tienes son algunas fortalezas. Ahora miremos el verdadero poder que tienen los miedos. Los miedos se construyen en nuestro sistema límbico. El miedo en sí es completamente emocional y como hablamos antes, las emociones tienen el poder de bloquear la lógica. El verdadero truco está en la posición que tiene el sistema límbico dentro de tu cerebro. Tu sistema límbico está justo encima de tu cerebro reptil, que es el encargado de la supervivencia, los latidos del corazón y las funciones fundamentales, y está debajo de la zona racional. Esto quiere decir que cuando las emociones toman el poder, pueden apoderarse de todo tu cuerpo y bloquear la parte lógica y racional. Esto no ayuda mucho en situaciones de estrés o desafío. Hay dos vías para razonar. Quiero que miremos esto detenidamente. La primera vía viene de la corteza cerebral. Esta culmina en pensamientos lógicos. Es como mirar las diferentes posibilidades y sus consecuencias al momento de afrontar una situación. La otra vía del pensamiento se da cuando el rol principal lo toma el sistema límbico. Eso se da más que todo en situaciones de estrés o de miedo. Esta es la vida que el cerebro elige automáticamente, no se toma tiempo para analizar o reflexionar, simplemente responde muy rápidamente. Este tipo de reacciones son en su gran mayoría subconscientes, pero pueden ser controladas. Tú tienes esa habilidad. Ahora miremos entonces cómo neutralizar los miedos. ¿Cómo podemos neutralizar esas vías subconscientes de pensamiento? El primer paso es traerlos a la luz. Una gran cantidad de miedos están escondidos, pero si los traes a la vista y los haces conscientes, pierden su poder. Es como si estuvieras en una habitación. Si prendes las luces, no hay nada de que te puedas atemorizar, pero si las mantienes apagadas, habrá una gran cantidad de posibilidades desconocidas a tu alrededor. El segundo método para neutralizar los miedos es elevarte sobre ellos. Cuando te sumerges en un problema es muy probable que no encuentres la manera de resolverlo, pero si te ubicas por encima de él, en un estado de raciocinio y tomas la vía lógica, podrás resolver el 95% de los problemas con los que te concentres 10 veces más efectivamente. El tercer método es controlar tu fisiología. Tu cuerpo y mente se hablan el uno al otro. Sé consciente que tu cerebro le puede decir a tu cuerpo cómo comportarse, pero tu cuerpo también puede decirle a tu cerebro cómo comportarse. Si aprendes a controlar tu fisiología, puedes controlar tus respuestas ante el estrés, manejar los miedos y las diferentes sensaciones que experimentes. Sigamos entonces con la remoción de miedos aplicada. Esta es una práctica activa. El miedo se quedará ahí hasta que tú lo hagas ir, y hay 4 cosas para tener en cuenta. Número 1. ¿Está tu miedo construido sobre la lógica o sobre la emoción? Generalmente la mayoría de los miedos tienen bases emocionales. Hay miedos que son naturales. No te estoy diciendo que vayas y enfrentes a un león para demostrar que no tienes miedos. Los miedos lógicos existen porque es nuestro mecanismo de supervivencia. Y por esa razón tu sistema límbico se encuentra situado entre tu cerebro reptil y tu cerebro racional. Te ayuda a sobrevivir. Los miedos y toda esta configuración fueron muy útiles en el pasado, pero en nuestro estilo de vida moderno, la mayoría de nuestros miedos tienen bases emocionales. Empieza a serte verdaderamente consciente de tus sentimientos y pregúntate, ¿por qué me estoy sintiendo atemorizado? ¿Cuál es el verdadero valor o beneficio en este miedo? ¿Existe realmente un beneficio en él? 2. Ataca las creencias de soporte. 3. Reestructura tus experiencias. ¿Recuerdas que hablamos de generalización, distorsión y eliminación? Pues bueno, permitir que estas cosas entren a tu mapa significa que los miedos no se basan en realidad, se basan en tu percepción de la realidad. Así que si retrocedes y le das una buena forma a las experiencias, si llenas los espacios, el miedo desaparece, porque su base fundamental ha desaparecido también. Así que moldea nuevamente tus memorias y las experiencias de tu mente. Tu mente tiene esa habilidad, fue diseñado para estar en constante cambio.
4. Acertando a las fortalezas a través de los desafíos. Esta es la esencia de crear balance. El miedo solo tiene el poder que tú le des. Tus miedos son tu prisión. Ellos no existen verdaderamente. Tus pensamientos los hacen realidad. Entonces la pregunta pasa a ser: ¿tú serás un esclavo de tus creencias, de tu mente, de tu entorno, de las cosas alrededor de ti, o vas a manejar tus miedos? Cuando escoges salirte de tu zona de confort, cuando escoges empujar un poco más allá de tus límites, entonces tomas el control de tu psique y la harás obedecerte. Solo tú puedes decidir eso, solo tú tienes el poder para hacerlo. Tu psique eres tú mismo y tus miedos son también parte de ti. Recuerda, los miedos no existen, simplemente son una ilusión, son un truco que te haces a ti mismo y que tu mente perpetúa. Entonces, si quieres mantenerlos, está bien, es tu decisión. Pero si tú quieres convertirte en un líder, te recomiendo que tomes tiempo para asegurarte de estar en control de tus miedos. Mira, los miedos son una prisión de nuestra mente, son una prisión que nosotros mismos construimos. Los miedos son una ilusión muy poderosa. Es por eso que un niño podría quedarse sobre su cama a oscuras, sin moverse, aterrorizado de lo que podría haber a su alrededor, en vez de correr y prender la luz. Así que mi pregunta para ti es: ¿te vas a quedar justo donde estás? ¿Te vas a quedar en tu zona de confort, atemorizado de toda la oscuridad que hay a tu alrededor? ¿O vas a ponerte de pie y prender las luces? Campeón, si tú neutralizas tus miedos y tomas poder sobre ellos, nada puede detenerte. Los miedos son simplemente tuyos y lo más probable es que ni siquiera existan, excepto que la mente quiera traerlos a la realidad. Entonces, campeón, ¿vas a estar limitado por tus miedos? ¿Te vas a quedar en la prisión de tus pensamientos? ¿O simplemente vas a prender las luces?